Señor, Hola, hola. Buenas noches. Isi, Sonia, Sandra, Omar, Narlis, Mafe. Tenemos ya en estos momentos 20 personas. Ahí vamos yéndonos poco a poco. Y vamos a mirar este articulado, no para leerlos al pie de la letra, pero sí para hacer como que referencia a aspectos importantes. En uno de los eventos anteriores, yo les informaba a ustedes que dentro de las metodologías que se tiene para aprender de este tema de bienes grabados, de bienes exentos, de bienes excluidos, de servicios excluidos, la idea es, digamos, hacer lectura de este articulado, Hoy vamos a dedicarnos gran parte del evento a hacer un análisis de este articulado. Ese es como que el propósito de hoy. El artículo 424, ¿quién me dice qué tipo de bienes tiene? Artículo 424. Si observan lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? sí, señor. Excluidos, tutor. Sí, profe. Bienes excluidos. Artículo 468.1, ¿qué tipo de bienes tiene? Bienes grabados al cuánto. Al 0%. Al 5%. Artículo 468.3, ¿qué tiene? Servicios grabados. Al 5%. Artículo 476, ¿qué tiene? Servicios excluidos de IVA.
artículo 477 que tiene. Bienes exentos de impuesto. Bienes exentos. El artículo 423, alguien que lo haya consultado, ¿a qué se refiere? 423, está ahí mismo en el Estatuto Tributario, alguien que por favor nos los lea. Exclusión del impuesto en el territorio intervencional de San Andrés y Providencia. Tenemos aquí, hace referencia a San Andrés y Providencia. ¿Qué nos dice el artículo 481? Buenas noches. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Bienes exentos. Derecho a devolución Bimestral. ¿Qué nos dice el artículo 270 de la ley 223 de 1995? Artículo 270, ley 223 de 1995. No sé textualmente, pero no iba al territorio del Amazonas. Perfecto, no, de eso se trata, el tratamiento del IVA en el Amazonas. Y los artículos 1 y 3 del decreto 1372 están en la diapositiva que sigue y hacen referencia al tema de la definición de IVA, de la definición de servicios para efectos de IVA, y el tercero de ese decreto hace referencia a los servicios de construcción. Vamos a concentrarnos en este articulado. Bien, el artículo 424 hace referencia a los bienes excluidos. Bienes excluidos. Y el artículo 424 dice así: bienes que no causan el impuesto. Y dice, los siguientes bienes se hayan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina. Lo que ustedes ven, si ven el estado tributario, es que al lado izquierdo van a encontrar una codificación, la manera como se identifican esos bienes a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Estos bienes que están en el artículo 424 no causan el impuesto. Entre ellos ustedes van a encontrar los animales vivos. Los animales apenas vivos. vas a destapar eso. Entre ellos van a encontrar... Se le trajo hace como 20 años. Para que nos colaboren, que tienen como un micrófono abierto. Vamos a encontrar en el artículo 424, entre otros, los animales vivos. Y dice así: animales vivos de la especie porcina. Compañero, por favor, ¿le puede quitar el audio? Profe, usted puede quitarle el audio, profe. Bien, ya como que escucharon, eso es lo importante. Entonces, Profe, ya se silenció. Sí, en el artículo 424 tenemos los bienes excluidos y comienza así: bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hayan excluido del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente. Profe, qué pena, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Estoy acá con un documento que tengo en la mano
porque es simplemente el estado tributario. ¿Sí me entiende? Pero en Gracias. estos momentos, si ustedes sí observan la pantalla que está ahí, que dice artículos 424, 468.1, 468.3, esa sí la observan, ¿no es cierto? No, profe, no está. No, Ah, bien, entonces vamos a observar, vamos aquí a compartir pantalla. Perfecto. Esta pantalla sí la observan, ¿no es cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el listado de los artículos y nos dice qué tipo de bienes o servicios hay en esos artículos. Artículo 424, bienes excluidos. 468.1, bienes grabados al 5. 468.3, servicios al 5. 476, servicios excluidos. 477, bienes exentos. 423 es el tema del IVA en San Andrés. 481, bienes con derecho a devolución bimestral. En el 481, más que bienes, lo que ustedes consiguen es una serie de operaciones. Dice, los bienes corporales muebles que se exporten, los bienes que se le vendan a una CI. Hay una serie de operaciones. El artículo 270 de la ley 223 de 95 nos hace referencia al tema del IVA en el Amazonas. Y los artículos 1 y 3 del decreto 1372, el 1 define qué es servicios para efectos de IVA y el 3 dice cómo es el tema del IVA en los servicios de construcción. En el artículo 424 que dice bienes excluidos, alguien que por favor lea la primera parte del 424, por favor. Coja su estatuto, entra a su estatuto. ¿Cómo así, profe? ¿Cuál dijo? Artículo ¿Cuál dijo? 424. Artículo 424 del Estatuto Tributario. Bueno, buenas noches. El artículo 424 hace referencia a bienes que no causan el impuesto. Las siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causan el impuesto sobre la. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente. Proceda a hacer una lectura de algunos de esos bienes. Yo le digo hasta dónde más o menos lee. Listo, tutor. Dice animales vivos de las especies ovinas o caprinas, gallos, gallinas, patos, gansos, pavos, gavipavos y pintadas de las especies domésticas vivos. Y los demás animales vivos, peces vivos y todos los peces ornamentales de las posiciones, albarocas o atunes blancos, atunes de aleta amarilla, rábiles, atunes comunes o de aleta azul del Atlántico y del Pacífico, pescado seco, salado o en salmuera, pescados ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado, harina, polvos y pellets de pescados, aptos para la alimentación humana, productos constituidos por los componentes naturales de la leche, miel natural, semen de bovino, bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberculosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetal o en flor, plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida. Las demás plantas vivas, incluidas sus raíces, esquejes e injertos. Milenios, tricelios, plantulas para la siembra, incluso de especies forestales, maderables, papas, patatas frescas o refrigeradas, tomates frescos o refrigerados, cebollas, chalotes, ajo, puerro y demás hortalizas aliáceas frescas o refrigeradas, coles, incluidos los repollos, coliflor, coles, rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica fresco o refrigerado, lechuga. Dejemos hasta allí, por favor. Entonces, ¿cuál es la invitación, estimados estudiantes?
hacer una lectura del artículo 424, porque eso, con la lectura ustedes van a poder familiarizarse qué es lo que hay ahí de manera expresa. ¿Qué pasaría entonces si yo compro insumos para producir esos bienes que están en el 424? Todos esos insumos van como mayor valor. Así de sencillo. Van como mayor valor. No dan derecho a descontable. Si por casualidad usted produce esos bienes del artículo 424 y usted los exporta, ahí sí podría tomárselo como descontable. Pero siempre y cuando usted los venda aquí a nivel nacional, usted tendría que tomar ese IVA de esos insumos como mayor valor del bien. Como ustedes observan, en el artículo 424 están los animales vivos, están las plantas, están las papas, los tomates, cebollas, zanahorias, pepinos, hortalizas. Más abajito van a encontrar ustedes el maíz para consumo humano, el arroz para consumo humano, la bienestarina. También van a encontrar el agua, la sal, la energía eléctrica, los preservativos. Van a encontrar también los lentes de contactos, los lápices de escribir y colorear, los dispositivos anticonceptivos para uso femenino, los computadores personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda 50 VT. Es decir, si un computador de escritorio o portátil tiene como valor superior a 50 VT, tendría IVA. Si no excede de 50 VT, no tendría IVA. Al igual que los dispositivos móviles inteligentes, entre ellos tabletas y celulares, cuyo valor no exceda 22 VT. Es decir, el tema de la lectura del artículo 424 es un tema obligatorio para todo contador. ¿Por qué? Porque es que cuando usted, digamos, sea profesional en este tema, que esté graduado, e inclusive sin necesidad de estar graduado, hay personas que llevan contabilidades. Porque una persona para llevar contabilidades no necesita ser contador. Así de sencillo. La obligación de ser contador es una obligación taxativa. La norma dice cuándo se tiene que ser contador. Usted puede llevar en la contabilidad a una persona que no está obligado si bien está obligado a llevar contabilidad, pero quien le lleva la contabilidad obligatoriamente no tiene que ser contador público titulado. Ustedes tendrán una asignatura que tiene que ver con revisoría fiscal o temas así parecidos donde les dirán en qué casos tendría que tener contador titulado. Es un tema pues sencillo porque ¿qué es lo que se busca? Que la gente realice el ejercicio de la contabilidad. Casos que se tiene que tener revisor fiscal, las sociedades anónimas, entre otras, y hay otros tipos de sociedades otro tipo de empresas que sean diferentes a sociedades anónimas, pero se les revisará el tema del patrimonio, el tema de los ingresos brutos. Si una sociedad no está obligada a tener revisor fiscal, que es un contador público titulado, pues en su defecto esa función la estaría haciendo, digamos, un contador, que es más que todo en sociedades limitadas. Toda sociedad anónima tendría que tener revisor fiscal. Las demás sociedades que no sean anónimas y que no cumplan con los topes establecidos en la norma, pues tiene que tener, digamos, contador. La expresión contador es un tema que es obligatorio para personas que realizan actividades de comercio. En nuestro medio hay personas que, si bien ejercen ciertas actividades, no son de comercio. Dentro de las actividades que no son de comercio está el ejercicio de profesiones liberales, entre otras. Cuando me refiero a profesiones liberales, me refiero que al contador, que al médico, que al abogado, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de firmar declaraciones tributarias, las normas establecen cuándo esas declaraciones tributarias tienen que estar firmadas por contador. Por ejemplo, cuando hay saldos a favores en IVA, toda declaración tiene que estar firmada por contador. Pero si la declaración no tiene saldo a favor en IVA, habría que revisar si es una sociedad, si está obligada a tener revisor fiscal. Hay múltiples personas naturales que presentan declaraciones de IVA. Y si esas personas naturales, primero que todo, no son sociedades, por lo tanto, había que revisar, digamos, otro tipo de circunstancias. En nuestro medio se observan
personas que están en cuarto, quinto, sexto semestre de contaduría, que llevan contabilidades porque vienen trabajando en ese tema y inician a estudiar la profesión para, digamos, cualificarse en esta situación. Entonces, el artículo 424 tiene el listado de los bienes excluidos. Es fundamental leerlo para familiarizarse con este tipo de bienes. Si nosotros nos vamos al artículo 468.1, ahí vamos a encontrar los bienes que están grabados al 5%. Y dentro de esos bienes que están grabados al 5%, artículo 468.1. 468 solo nos dice la tarifa general del IVA, que es del 19%. El 468.1 nos dice bienes grabados a la tarifa del 5%. Y dice, los siguientes bienes están grabados con la tarifa del 5%. Entre otros conseguimos el café, la avena. Acá tenemos el maíz para uso industrial, arroz para uso industrial, tenemos las harinas, tenemos, por ejemplo, únicamente el salchichón y la butifarra. ¿Por qué pensarán ustedes que la norma dice únicamente el salchichón y la butifarra? ¿Qué está pasando? De ¿Productos procesados? Sí, sí, de todo ese montón de productos de carne que son procesados, que son embutidos, la mayoría son grabados al 19%, pero hace una salvedad con el salchichón y la butifarra. También dice únicamente la mortadela. Si ustedes van y compran un salchichón al Éxito o a cualquier o a Zenú, van a encontrar de que le facturan el 5%. Pero si compran otro tipo de producto de carne, embutidos, de esos procesados, posiblemente le van a cobrar el 19% si no hace parte o no es de las características del salchichón y la butifarra. También está únicamente la mortadela, el chocolate de mesa. Estoy haciendo un repaso muy general, listando esos bienes que son de mucha usanza. Si pasamos al artículo 468.3, vamos a conseguir los servicios excluidos. No, los servicios grabados al 5%. Y dentro de esos servicios grabados al 5%, vamos a encontrar el almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de depósitos, el seguro agropecuario, los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros, de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en general los planes adicionales conforme a las normas vigentes. Tenemos los servicios de vigilancia, supervisión, consejería, aseo, temporales de aseo, prestados por personas jurídicas constituidas bajo cualquier naturaleza de las previstas en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario. Esas digamos, personas jurídicas del numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario hace referencia a las fundaciones, asociaciones, corporaciones. ¿Qué significa esto? De que si este servicio de vigilancia, aseo, cafetería, temporales de empleo, no le está prestando una fundación, una asociación, una corporación, pues vamos a tener un servicio que a pesar de que es de vigilancia, aseo y cafetería, vamos a tener un servicio que no es grabado al 5%, sino a la tarifa general, para que más o menos entendamos las cosas. Entonces, en el tema de los servicios grabados al 5, son muy pocos los servicios que están grabados al 5. ¿Qué significa esto? De que el resto de los servicios están grabados al 19%. Entonces ya vámonos ahora para el artículo 476. El artículo 476 nos hace referencia a los servicios excluidos. Y tenemos los siguientes servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana. Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria y media, reconocidos como tales por el gobierno. Los servicios de conexión y acceso a Internet de los usuarios residenciales hasta el estrato 3. Los servicios de transporte público, terrestre y fluvial y marítimo de personas.
Miren lo que está en el numeral 9 del artículo 476. Por favor, alguien que vaya al numeral 9 del artículo 476 del Estatuto Tributario. El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional y el de transporte público. Paremos ahí. Quédese hasta donde dice el territorio nacional. Vuelva y lea, por favor. El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional. Miren, ¿qué tipo de servicio no está metido ahí de los que están ahí? Aéreo. Aéreo. Eso es importante que nosotros comprendamos, que nosotros miremos. Si ustedes compran un tiquete, les van a cobrar IVA, porque no está dentro de la exclusión. Entonces tenemos ahí el servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional y el de transporte público, privado, nacional e internacional de carga. Miren que en el tema del transporte y el transporte público o privado, nacional e internacional de carga, marítimo, fluvial, terrestre y aéreo. En el tema de carga está todos los tipos de transporte. Igualmente se excluye el transporte de gas e hidrocarburos. El 10 dice, el transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte terrestre organizado. Es decir, si es aéreo y si a ese lugar no hay un sistema de transporte terrestre organizado, ese también sería excluido. Es decir, el transporte aéreo nacional tiene una excepción, que si se trata de esos viajes a donde no existe transporte terrestre organizado, entonces ese pasaje aéreo va a ser excluido de IVA. Ejemplos, creo que hay muchos, creo que de aquí, por ejemplo, de Bogotá o de Cali o de Barranquilla o de Medellín, hasta el Amazonas no se puede llegar por tierra. Se llegaría hasta cierto punto, pero entonces hasta Leticia no se puede llegar por tierra porque la selva es inhóspita y los que nos han gobernado pues no les ha dado por hacer una carretera hasta allá. Entonces, si existe esa demostración de que no existe transporte terrestre organizado, pues sería un servicio que no tendría IVA. Entonces, pronto ustedes pueden preguntar, ¿y por qué hacia San Andrés se cobra IVA en el transporte aéreo? Porque es imposible hacer una carretera desde Colombia hacia San Andrés, ¿sí me entiende? Porque eso es puro mar. Pero esta excepción está prácticamente dentro del territorio nacional. También tenemos el servicio de arrendamiento de inmuebles. Si usted está en una casa arrendado, pues en esa factura de arrendamiento que le hace la oficina no le va a cobrar IVA si usted utiliza ese inmueble para, digamos, vivienda familiar. Pero si ese inmueble es utilizado para actividades de comercio, eso sí tendría IVA. Está también el tema de los servicios funerarios. Está la comercialización de animales vivos y el servicio de faenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos al artículo 477. Alguien que por favor lea el artículo 477. Yo le digo más o menos hasta dónde nos interesan por lo menos los 15 primeros renglones. El artículo 477 yo comienzo y miren lo que pasa aquí con el artículo 477, que no ocurre con el artículo 424. El artículo 477 dice, bienes que se encuentran exentos del impuesto. Y dice, están exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a compensación y devolución los siguientes bienes. Estos bienes que están en el artículo 477, a pesar de que cuando se factura no se relaciona IVA, no se cobra IVA, existe una ventaja. Todos los insumos que tengan IVA, los materiales que tengan IVA, que se utilicen para producir estos bienes del artículo 477, entonces se tiene derechos descontables para ello. Aquí nos remontamos al primer hecho generador que dice que la venta de bienes corporales muebles que no estén expresamente excluidos. Entonces nosotros concluimos de que si se vende un bien grabado o un bien exento, esa operación genera responsabilidad. Pero entonces, ¿qué tenemos que comprender? La venta del bien exento, la sola venta sin ser productor,
es un tema que no generaría responsabilidad. Es decir, para que la venta de un bien exento genere responsabilidad, esa persona que vende ese bien exento tiene que ser productor de ese bien exento. Y esto nos lo hizo saber una compañera de ustedes, no recuerdo el nombre, la que hizo, yo recuerdo que pregunté, hice una especie de análisis y ella dijo productor. Entonces, desde la clase anterior ya yo les he venido diciendo que para que se trate de bienes exentos que generen responsabilidad, quien los comercializa tiene que ser productor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si una persona solamente se dedica a comercializar bienes exentos, entonces eso no genera responsabilidad. Por favor, alguien que me colabore con la lectura de por lo menos los primeros 15 renglones del artículo 477. Desde el comienzo, desde el mismo artículo 477. Profe, los bienes que se encuentran exentos. Sí, sí, por favor. Bueno, dice bienes que se encuentran exentos del impuesto. Están exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a compensación y devolución los siguientes bienes. Animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia. Pollitos de un día de nacidos. Carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada. Carne de animales de la especie bovina congelada. Carne de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada. Carne de animales de la especie ovina o caprina fresca, refrigerada o congelada. Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnar, mular, frescos, refrigerados o congelados. Carne de despojos comestibles de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados. ¿Cuántos van ahí? No, sigamos leyendo. Yo le digo hasta dónde, por favor. Carnes y despojos comestibles de conejo o liebre, frescos, refrigerados o congelados. Pescado fresco, refrigerado, excepto los filetes y demás de carne de pescado de la partida 03.4. Filetes y demás de carne de pescado, incluso picada, frescos, refrigerados o congelados. Únicamente camarones de cultivo, leche y nata, crema sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata concentradas, esta lo contrario del anterior, ¿cierto? Sí, sí. O con adición de azúcar u otro edulcorante. Queso fresco sin madurar, incluso el lactosuero y requesón. Huevos de gallina de la especie Gallus domesticus, fecundos para la incubación, huevos fecundados para la incubación de las demás aves, huevos frescos de gallina, huevos frescos de las demás aves, arroz para consumo humano, excepto el arroz en cáscara o arroz paddy. De la partida, pero esos códigos, ¿cómo se leen? ¿1006 o cómo? Así como están ahí se leen. Lo que pasa es que esos códigos es una manera de identificar los bienes que son de comercio mundial. Existe algo que se conoce como el arancel de aduanas. El arancel de aduanas es un libro que está organizado. En el 01 van a encontrar los animales vivos, en el 02 van a encontrar las carnes, y etcétera, etcétera. Es decir, eso comienza más o menos así. Reino animal, reino vegetal, reino mineral, y es una codificación. Las personas que de pronto en las empresas trabajan en la parte de importaciones o en la parte de exportaciones, ellos tienen una idea más amplia sobre este tema. Es un tema que requiere ya de otros momentos. Lo importante es que ustedes sepan de que es la manera como se identifican estos bienes a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Este código que aparece al lado izquierdo de esos bienes, si usted le presenta ese código a una persona de Ecuador que conoce sobre comercio exterior, lo va a entender. Si usted le presenta ese código a una persona de Estados Unidos, de Asia, de la China, de Rusia, de Ucrania, de Oceanía, de Australia, ellos lo van a entender. Esto es parecido al Plan Único de Cuentas. Por ejemplo, todo contador en Colombia sabe que la cuenta 1 es activos.
que la cuenta 2 es pasivos, que la cuenta 3 es patrimonio, que la cuenta 4 es ingresos, que la cuenta 5 es gasto, que la cuenta 6 es costos, y así sucesivamente. Que la cuenta 7 es costos de producción, que la cuenta 8 serán las cuentas deudoras. ¿Cómo se llaman esas cuentas 8 y 9? Se me olvidaron. Correctoras creo que es. Sí, tienen unos nombres allá de... Ellas tienen un nombre allá, las cuentas 8 y 9 son cuentas allá prácticamente. 8 cuentas de orden deudoras, las 9 cuentas de orden acreedoras. Cuentas de orden acreedoras. Bien, entonces miren, como ustedes podrán haber observado en el artículo 477, lo que hay es 3 cosas. Carne, 4 cosas. Carne, 3. Carne, leche y huevo. Carne. Pero entre las carnes está el pescado. Carne, leche, queso y huevos. Eso Cereales es. También, profe. El arroz, no. No, pero esto es un arroz, esto es un arroz especialísimo, porque si ustedes ven en el artículo 424 está el arroz excluido y tiene un código especial. En el artículo 468.1 está ese arroz industrial. Y acá tenemos otro tipo de arroz, pero es un arroz especial, pues es un arroz especiales. Ok, entonces, si nosotros seguimos leyendo el artículo 424.77, para que comprendamos por qué, para que estos bienes tengan la característica de exentos, alguien que por favor me lea del artículo 477 el siguiente, que me lea por favor el parágrafo 2 del artículo 477. Parágrafo 2, profe. Sí, parágrafo 2. Parágrafo 2. Los productores de los bienes de que trata el presente artículo se consideran responsables del impuesto sobre las ventas, están obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales y serán susceptibles de devolución o compensación de los saldos a favor generados en los términos de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 850 de este estatuto. Mira lo que está diciendo allí. Los productores de los bienes de que trata el presente artículo. Aquí estamos en el artículo 477. Los productores de los bienes de que trata el presente artículo se consideran responsables del impuesto sobre la venta. Y para reforzar más el tema, alguien que por favor me lea el artículo 439 del Estatuto Tributario. 439. Este artículo tienen que ubicárselo en toda la frente o no sé en qué lado para que más o menos vamos entendiendo cuándo el tema de bienes exentos genera responsabilidad. Alguien que por favor lea el artículo 439. Los comerciantes de bienes exentos no son responsables ni están sometidos al régimen del impuesto sobre las ventas en lo concerniente a las ventas de los bienes exentos. Miren lo que nos acaban de decir ahí. ¿Sí están viendo esa claridad que nos están dando allí? Los comerciantes de bienes exentos no son responsables. Y a renglón seguido dice, los comerciantes no son responsables ni están sometidos al régimen de impuestos sobre las ventas en lo concerniente a las ventas de los bienes exentos. Es decir, si hay una persona por ahí que solo comercializa bienes exentos, ¿qué significa que solo comercializa de bienes exentos? Los compra ya terminados y los vende, no les hace nada. Entonces, esas personas no son responsables. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo cuando estábamos mirando el primer hecho generador, que dice la venta de bienes corporales muebles que no estén expresamente excluidos, y como ya nosotros somos expertos, cómo se clasifican los bienes para efectos de IVA en gravados, exentos y excluidos, entonces ahí nos están diciendo de manera indirecta, para que la venta, para que genere responsabilidad, tiene que ser un bien gravado o un bien exento. Pero ya a lo largo del estatuto comienzan a hacernos la claridad. Mucho cuidado con ese bien exento. Para que eso genere responsabilidad, esa persona tiene que ser productora. Vamos a mirar qué significa ser productor de bienes exentos. Ahí en el artículo que sigue, lea por favor la compañera que leyó el artículo 439,
lea el artículo 440 bien despacio. Dice, ¿qué se entiende por productor? Para los fines del presente título se considera productor quien agrega uno o varios procesos a las materias primas o mercancías. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 477, se considera productor en relación con las carnes el dueño de los respectivos bienes que los sacrifique o los haga sacrificar. En relación con la leche, el ganadero productor; respecto de huevos, el avicultor. Dejemos ahí. Miren, aquí hay una cosa que es importantísima. El estatuto dice que se considera productor y no se enrieda. Dice lo que ya se sabe quién produce, el industrial. Y dice, para efectos de este título se considera productor quien agrega uno o varios procesos a las materias primas o mercancías. Eso es un productor en cualquier parte, diría yo, que del mundo, del planeta Tierra. En cualquier parte del planeta Tierra, un productor es aquella persona que le agrega uno o varios procesos a las materias primas o mercancías. Pero después coge y define, para efectos de lo dispuesto en el artículo 477, si me están diciendo para efectos de lo dispuesto en el artículo 477, yo tengo que saber qué es lo que contiene el artículo 477. Y aquí hicimos una lectura de algunos de sus renglones. Y el artículo 477 me dice, bienes que se encuentran exentos del impuesto. Y ahí ya hicimos una lectura. Es decir, el artículo 440 define que es productor, pero también dice, ojo, ojo, que para efectos del artículo 477, téngame en cuenta lo siguiente. En relación con las carnes, el dueño de los respectivos bienes. Entonces, les pregunto yo, si se trata de carnes, ¿quién es el dueño de los bienes? El dueño del ganado. Exacto, el ganadero, para que entendamos eso. En relación con las carnes, el ganadero. Que el ganadero, el dueño de los respectivos bienes, y adicionalmente esa persona tiene que hacer lo siguiente, que los sacrifique o los haga sacrificar. Existen muchos permisos para que personas sacrifiquen su ganado. O los haga sacrificar es que van a un matadero o a un lugar donde se hace ese proceso. Es decir, en relación con las carnes, es el dueño y adicionalmente tiene que cumplir la siguiente función: sacrificarlos o hacerlos sacrificar. Por su parte, en relación con la leche, el ganadero productor. Y respecto a los huevos, el avicultor. O sea que aquí, para efectos del 477, productor no es cualquiera. Tiene que conseguir estas condiciones. A mí me gustaría que, si ustedes le hicieron lectura al artículo 424 y al artículo 477, en el artículo 424 hay un animal vivo que no es, hay un animal vivo que está en el artículo 477 que no está en el 424. Por favor, alguien que me diga qué animal vivo es ese. En el 424 están todos los animales vivos menos uno que está en el 477. ¿Peces? No, en el 4, en el de los 424 también están los peces, creo yo. En el 424 están los peces y acá, sí. y acá los peces no están. Acá está el pescado ya. El pescado como tal ya muerto, ya digamos procesado. Dispuesto para procesarse. ¿Cuál es el animal vivo que no está en el 424, pero que sí está en el 477, por favor? El primerito, por favor, mírenme en el primerito del 477. ¿Qué dice el primerito? Los pollitos. No, el primero que está en el artículo 477, antes de los pollitos. En los pollitos, ahorita hablamos, los pollitos son un caso especial.
¿Cuál es el primer bien que está en el artículo 477? ¿Vean cómo que el estatuto? Los toros de lidia. Especie bovina excepto los de lidia. Miren, vean, los de la especie bovina, si ustedes los van a buscar en el 424 no están. Si ustedes van a buscar los de la especie bovina en el artículo 424 no están. Por favor, búsquenlo y me dicen a mí que estoy diciéndoles mentiras, que estoy politiqueando, que estoy diciendo, que estoy invitándolos a votar por Petro. Díganme si en el 424 está los animales de la especie bovina. Díganme si en el 424 están los animales de la especie bovina. ¿No está? No. Entonces, miren, si hay una persona... ¿Y bovina qué es? Ganado, res. Si ustedes miran el 424 dice, los animales de la especie porcina. ¿Qué son los porcinos? ¿Qué son los porcinos? Los cerditos, los marranos. Los marranos. Pero en el 477, si bien no está el cerdo vivo, está la carne de cerdo. ¿Están notando o no? En el 477 está la carne de cerdo. Miremos el 477, que ahí está la carne de cerdo. Carne de animales de la especie porcina. Exacto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si yo vendo el cerdo vivo, eso es una venta excluida. Pero si yo soy productor de porcinos, es decir, que vendo la carne de cerdo, esa operación es exenta. Si están viendo lo dinámico que es el tema. En cambio, en el tema de los bovinos, si se vende la vaca viva, esa operación es exenta, con derecho a devolución. Si vendo la carne de res, también esas operaciones es exenta con derecho a devolución. Entonces, hay que, digamos, hacer una lectura comprensiva de este articulado. Si ustedes observan el artículo 424, allá están todos los animales que existen sobre la faz de la tierra. Pero usted me dicen a mí, pero ¿cómo así, profe, que no están? Ahí apenas, en el primero dice animales vivos de la especie porcina. En el segundo dice animales vivos de la especie ovina o caprina. ¿Qué son los ovinos? Las ovejas. Las ovejas. ¿Y qué son los caprinos? Los cabros. Las cabras. Las cabras, ¿no es cierto? Creo que las ovejas, la hembra es oveja y el macho también creo que es oveja, o cómo se le dice al macho. Cordero. Cordero. Y las cabras, Oveja. bien, y las cabras, la hembra es cabra y el macho, ¿cómo se le dice? Cabro. Cabro. No se le dice cabrón. Cordero. Se le dice chivo, se le dice creo que chivo. Cabrón. Cabrón no se le dice. Lo que pasa es que con este tema del femininismo, los animales creo que tienen más desarrollo que nosotros, porque mire que el tema de las ovejas, uno escucha ahí es pura oveja, pura oveja, pura oveja, pura oveja. Y oveja es un término como más femenino, pero no obstante también hay, digamos, masculino y femenino. Entonces, miren lo siguiente, vean. Después sigue gallina, gallos, gallinas, pavos. Pero el estatuto, para no complicarse la vida, dice los demás animales vivos. Y después dice peces vivos. Es decir, en el 424 están todos los animales vivos, excepto los animales vivos de la especie bovina. Es decir, lo que es el ganado, pero ¿qué nos dice el primerito? Animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia. Si se trata de un toro, ya lo metemos por el 424, sería excluido. Porque me está diciendo, excepto los de lidia. ¿Y los de lidia cuáles son? Estos de las corralejas, estos de esa son las de las corridas, ¿cierto? De las corridas. Es decir, ¿Lo que llaman toros bravos? Sí, eso que le dicen toros bravos. Si son de esos toros bravos, entonces esa operación no sería exenta, sino que sería excluida.
Ahora nos hablan de los pollitos de un día de nacido, hombre. ¿Quién sabe de pollos aquí? Porque nos dicen pollitos de un día de nacido. Porque si tiene más de un día, estaría en el 424, porque allá en el 424 están todos los animales vivos. Pero entonces nos trajeron acá los pollitos de un día de nacido. Yo no sé quién sabe aquí de pollo, si es que los pollitos de un día de nacido son muy fácil de identificar. En el campo de los seres humanos, yo creo que un niño que tiene un día de nacido o una niña que tiene un día de nacido y hay otra niña, otro niño que ya lleva 2 días de nacido, para nosotros creo que es casi lo mismo, pues. Pero el tema de pollos, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Sería que se equivocó el estatuto tributario? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hace referencia al pollo de incubadora? No sé si alguno de ustedes ha estado en el tema de pollos. No, profe, porque es que pues, yo un pollito de un día de nacido con otro de 2 o 3 de nacido relativamente es lo mismo. Entonces, no, quién sabe qué será. ¿Será el tema de... ¿Será la comercialización como tal de la carne, profe? Porque pues un pollo un día nacido no se puede comercializar como tal en carne. No se puede comer. Se comercializaría vivo. Y tampoco un pollito de 2 o 3 días tampoco van a sacrificarlo pues para comerse. Y yo he escuchado carne de ternera, pero carne de un pollito de 2 o 3 días de nacido, no creo que eso debe ser como un veneno, pues. Profe, ¿o será porque un pollito de un día no lo compra nadie? ¿O qué? No, sí lo está comprando la gente, porque es que si está aquí es porque lo están comprando. Yo no soy experto en este tema, pero los que saben de pollos... Eso es pollo para criadero. Mira, los que saben de pollos, ellos sí saben cuando un pollo tiene un día de nacido y cuando un pollo tiene más de un día. Entonces, aquí hay un tratamiento especial para esos pollos de un día de nacido. Hay un tratamiento especial. No sé de pollo, vuelvo y lo repito, pero los que saben de pollo sí saben cuál es la razón por la cual se le da la exención a un pollo de un día de nacido. Tengo entendido de que su aspecto físico inmediatamente pasa un día, ya es diferente. Es decir, son muchas las características que diferencian a un pollo de un día de nacido de un pollo que ya tiene más de un día. Y tener más de un día pasó las 24, ya tiene 25 horas de haber nacido. Y de ese estirpe es, digamos, la mística en este tema de los pollos. De todas maneras, si el pollo tiene más de un día nacido, ya lo tratamos como del artículo 424. Es decir, ya sería un bien exclusivo. Como ustedes podrán ver, los artículos 424, 468.1, 468.3, 476, 477 nos hablan de manera expresa qué bienes son de esa característica. En el caso del artículo del 423, que es el tema de San Andrés, ¿qué pasa en San Andrés? Dentro de San Andrés no hay IVA para bienes o servicios. Dentro de San Andrés no hay IVA para bienes o servicios. Adicionalmente, lo que se venda de Colombia para San Andrés tampoco iría grabado. Para que más o menos entendamos. Por allá para la Guajira tampoco aplicaba el IVA. Pues ya lo he escuchado yo. No, lo que pasa es que hay unos territorios en Colombia que son regímenes aduaneros especiales. La Guajira tiene un régimen aduanero especial. En Urabá hay un régimen aduanero especial. Por los lados de Tumaco y Guapi hay un régimen aduanero especial. Esos son regímenes aduaneros especiales que son mercancías que solamente se comercializan allá internamente, que tendrían, digamos, ciertos tratamientos especiales. Y el régimen especial que existe en Urabá, el que existe en parte de La Guajira, el que existe en Tumaco, el que existe, digamos, en Guapi, no está circunscrito tanto al IVA, sino al beneficio de no pagar, digamos, arancel. Arancel es un impuesto al tema de importaciones. Es un gravamen más que se hace con el propósito de proteger, digamos, la industria nacional. Entonces, grabémonos lo siguiente. Si se trata de San Andrés,
es lo que se comercialice allá o lo que se venda de Colombia hacia San Andrés. Pero si a un sanandresano le da por vender cosas para Colombia, el bien viene como venta. Es decir, si es grabado, tendría que facturar IVA. Si es exento, darle el tratamiento de exento. Si es excluido, darle el tratamiento de excluido. Es decir, cuando se trata de San Andrés, el beneficio es lo que circula en San Andrés o lo que se venda de aquí hacia San Andrés. Para el caso del Amazonas, la cosa es solo dentro del Amazonas. Solo dentro del Amazonas. Si se vende un bien de aquí, de Colombia, para el Amazonas, el bien va a ir grabado. Si venden un bien del Amazonas para Colombia, el bien no tendría ese beneficio. Hay un tratamiento especial con respecto al Amazonas de ciertos bienes, y es un listado totalmente taxativo. Hay un tratamiento especial de ciertos bienes, pero es porque tendrían que tener unas características especiales. Por ejemplo, el numeral, vámonos al artículo 424, por favor. Artículo 424. Y no solamente hacia el Amazonas, sino que son también a diferentes lugares de estos territorios de la Amazonía, la Orinoquía, por esos lados allá. Vámonos al artículo 424, que les voy a pedir el favor que me lean unos bienes. No está en el listado con codificación, sino que despuesito del listado de la codificación. En el adicional, profe. Sí, en el adicional. Ahí hay un... Leamos, por ejemplo, el numeral 8. ¿Alguien que lea el numeral 8 del artículo 424? Los alimentos de consumo humano y animal que se importen de los países colindantes o de los departamentos del Bichada, Guajira, Guainía y Vaupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo local de estos departamentos. Miremos, aquí hay un tratamiento especial. Estos departamentos que están aquí son departamentos que son fronterizos, bien sea con Venezuela o con Brasil. Bien, con Venezuela o con Brasil. Entonces, alimentos para consumo humano y animal que se importen de los países colindantes de los departamentos de Bichada, Guajira, Guainía y Vaupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo local de esos departamentos. Leamos, por favor, el numeral 13. El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno Nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se aplique en las ventas al consumidor final. Perfecto. Ahí no nos están hablando de importaciones, sino lo que se introduzcan. Y lo que se introduzcan es desde aquí hacia allá. Porque miren que en el otro numeral nos dijeron de los países colindantes. Por aquí cerca hay uno que hace referencia al Amazonas. Ciertos productos que se vendan desde aquí hacia el Amazonas. Alguien por ahí que por favor lo mire para que lo lea. Creo que es el numeral 15. Los productos que se compren o introduzcan al departamento del Amazonas en el marco del convenio colombo-peruano y en el convenio de la República Federativa del Brasil. ¿Ese? No, pero entonces ese está haciendo referencia es a ese convenio colombo-peruano y al convenio con la, digamos, República Federativa del Brasil. Es decir, es lo que se introduzca a esos dos países digamos, a esos sectores por allá. Pero por aquí hay uno que hace referencia al Amazonas. El 14. Miremos el 14. Alguien que lo lea, por favor.
el combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guanía, Amazonas, Vaupés, San Andrés, Islas y Providencia, Arauca y Bichada. Perfecto, pero ese nos está hablando de combustible, ¿no es cierto? Pero hay otro que hace referencia a los elementos para consumo humano. El numeral 13 dice que el consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario, ese que Sí, se entonces, introduzcan. no nos mencionan a San Andrés ahí. No, Guainía y Bichada. Bien, perfecto. Entonces, lo de San Andrés, lo del Amazonas, hay un numeral del 424. Dejémoslo para consulta, para que leamos bien. Y si de pronto no aparece en el 424, debe ser que de pronto lo quitaron, pero porque es que el Amazonas es el lugar más lejos de aquí de Colombia hacia el sur, pues. Es el lugar más lejos. Lógicamente que seguiremos leyendo y estaremos haciendo claridad sobre ese aspecto. Entonces, miren lo interesante que es la lectura de este articulado que está aquí. La conclusión es sencilla. Si el bien no es excluido, si el bien no es grabado al 5%, si el servicio no es grabado al 5%, si el servicio no es excluido, la conclusión es que el bien o ese servicio es grabado a la tarifa general. Por lo tanto, usted no tiene por qué desgastándose, rompiéndose la cabeza si ese bien es grabado a la tarifa general o si ese bien o si ese servicio es grabado a la tarifa general. ¿Usted cómo determina que un servicio es grabado a la tarifa general? Muy fácil. Búsquelo en el 468.3, que están los del 5%. Búsquelo en el 476, que están los excluidos. Si no está en el 468.3, grabado al 5%, y si no está en el artículo 476, usted con los ojos cerrados puede decir que el servicio es grabado al 19%. ¿Y cómo determinamos de que el bien es grabado al 19%? Búsquelo en el 424. Si no está allá, búsquelo en el 468.1. Si no está en el 5, búsquelo en el 477. Si no está en el 477, entonces el bien es grabado, digamos, a la tarifa general. ¿Dudas, inquietudes? Profe, investigando sobre lo del pollito de un día, sí. La respuesta podría ser que porque el pollito de un día se considera se puede considerar como materia prima y el producto que vendría a ser responsable a declarar el IVA sería ya el pollo gordo, pollo gordito. Sí, es solo el primer día, porque a partir del segundo día ya este pollito ha consumido recursos como alimento, calefacción, un operario en esa granja que tiene que estar pendiente de ellos y demás. Y tengo entendido que los pollitos de un día nacidos como que ellos no comen. Ellos no comen, pero entonces la persona dice, ¿y cuál es el IVA en el que se incurre? Pues toda esa mano de obra, el servicio de arrendamiento, digamos, el stand donde está y toda esa serie de cosas. Es una característica especial de los pollitos de un día nacidos. Entre otras, creo que ellos no pueden ingerir alimento, por mucho que intenten, su naturaleza no es de ingerir, digamos, alimentos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, profe, es que el micrófono no me funcionaba hace ratito y lo estaba probando. No, eso está bien, de eso se trata. Gracias, gracias. Cualquier cosa yo vuelvo a preguntar. De eso se trata. ¿Qué otras inquietudes tienen para que vamos? Profe, lo del pollito, sí. El pollito nace y ellos no nacen en la granja, ¿no? Ellos nacen en una incubadora y de ahí ya son transportados para la granja donde ya van a iniciar todo el proceso de producción con ellos. Perfecto. Entonces, sí, el primer día comen. Están incubados. Es decir, si una persona no tiene incubadora o no tiene de pronto esa experticia de hacer una incubadora para
digamos, que esos, es decir, el día más difícil de un pollo es el primer día. Si un pollo ya pasó el primer día, pues ya cualquier cosa va a ser más fácil de sobrellevar. Entonces ahí estamos obteniendo mucha información del tema de pollos. Con respecto al Amazonas, la situación es en el 477. En el 477 tenemos lo siguiente. Nos vamos a ir al numeral 7. Ya saben que el 477 son los bienes exentos. Después que termina el listado de los bienes exentos, está el numeral 1 y dice lo siguiente. Alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal o animal para uso de motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM. Y si nos vamos al numeral 7, nos dice lo siguiente. El consumo animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen al departamento de Amazonas, siempre y cuando se destine exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El gobierno nacional reglamentará la materia para garantizar que la exención de IVA se aplique a las ventas al consumidor final. Adicionalmente, el tratamiento consagrado en este numeral será aplicable siempre y cuando cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos. Entonces, lo que les comentaba el consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, lo conseguimos en el numeral 7 del artículo 477, para que ya nos queda ahí zanjado esa situación. Voy a compartirles en estos momentos el enlace para el registro de la asistencia. Vamos a dar un minutico y... Profe, mientras ¿le puedo hacer una pregunta sobre la tabla de IVA, canasta familiar? Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, me dice alimentos, vivienda, educación. En cuanto a vivienda, casi todo es... Bueno, casi todo no. Sí, la mayoría es el 19%. Sí. Poco tiene el 0% que sería exento, ¿no? No, en el tema de la canasta familiar, si ustedes van al artículo 424, ustedes van a conseguir allá que la papa, que la cebolla, que el pepino. Al 5. Que el pepino. Es decir, de la canasta familiar, todo el tema de frutas y legumbres, la mayoría son frutas, legumbres y verduras, la mayoría son excluidos en el tema de la canasta familiar. Por eso que cuando ustedes escuchan por ahí que van a grabar las legumbres, que van a grabar la papa, que van a grabar la zanahoria, eso se forma un problema serio, para que sepan de una vez. Sí. Profe, pero lo que yo quiero decir es, por ejemplo, cuando a mí me aparece 0%, quiere decir que es exento, ¿no? No, el 0% no es exento, el 0% no es exento. Los bienes que son exentos están en el artículo 424. Ah, si bueno, mejor me baso con están en el 424. Es decir, si tiene tarifa cero no es porque sea exento. Los únicos bienes que son exentos son los que están en el artículo 424. Ah, bueno, entonces mejor me baso allá en el estatuto y no acá. Sí, acá me tenía confundida porque yo al pensar que tenía 0%, estaba... ¿En qué parte estabas mirando? Dice reforma tributaria estructural, tabla IVA, canasta familiar. Sí, sí. ¿Qué bienes tienen 0%? Ahí dame, por ejemplo, el Por ejemplo, el arroz tiene 0%. El arroz usted lo consigue es como excluido. Esos que están ahí 0% es que están excluidos, ¿sí me entiendes? Ah, ya. Eso es lo que me tenía confundida porque cuando yo revisaba el estatuto me aparecía excluido, pero acá me aparecía... Importante la intervención de la compañera porque se hace esa claridad. Si ustedes comienzan a manejar el arancel de aduanas, en el arancel ustedes también van a conseguir qué IVA tiene y qué tarifa arancel tiene.
pero solamente son exentos los del 424 y también aquellas operaciones del 481. Por favor, registremos la asistencia. Vamos registrando la asistencia. Aquí tenemos 2 minuticos para hacer este proceso. La temática de hoy es sección 4 del taller de IVA. Curso Fundamentación Tributaria. Nombre del tutor, Luis Carlos Lemos Mercado. Hagamos el registro de la asistencia. Una pregunta, si el arroz es un bien excluido, ¿por qué, ¿por qué está tan caro el arroz? ¿Por qué lo suben tanto? Tenemos una inflación y creo que esa inflación es a nivel, digamos, mundial, pero esa subida del salario mínimo altica, eso también influyó. Y lo otro es que en Colombia los comerciantes hacen lo que les da la gana. Y otra cosa que también está influyendo significativamente es la subida del petróleo. La subida del petróleo encarece prácticamente todo lo encarece. Hay cosas que no encarecen, pero los demás aprovechan y la suben. Porque si el arroz es importado, uno diría que se encarece, pero si el arroz es producido a nivel nacional, pues, pero que aquí ya en Colombia ya prácticamente nadie quiere producir nada. Ya tengo entendido que ya hay que, el primer producto de exportación es creo que el petróleo, y ahí detrás del petróleo está como que la coca. Entonces, ya esto, y donde está la coca todo se encarece, muchachos. Todo se encarece donde está la coca. Claro. Lo hago pues en un sentido de ejemplificar lo que está pasando en la economía actual colombiana. Por favor, hagamos el registro de la asistencia, que vamos a pasar a hacer unos ejercicios de ciclos económicos para ir comprendiendo mejor esta temática. Vamos a hacer unos ciclos económicos para ir comprendiendo mejor esta temática, para interiorizar gran parte de lo que hemos venido tratando estos días. Tutor, buenas noches, qué pena. Sí. Lo que pasa es que no me aparece el link de asistencia. Alguien que le comparta el link a la compañera, alguien que lo comparta por el WhatsApp, porque o lo envío nuevamente. Y es lo que no es. O alguien que coja el link y lo vuelva a compartir. Voy a coger el link y lo voy a volver a compartir. Profe, una pregunta. Sí. Diga, Héctor y Darwin, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, no, bueno, sí, se relaciona con el tema, pero no tanto. Dígame. En el caso, por ejemplo, de cuando un contribuyente X va a presentar su declaración de IVA, pues bueno, imagino que la DIAN con su sistema robusto, ellos como que van a saber o tienen el control de un estimado porcentaje o forma de verificar que lo que él está presentando en su declaración es verídico, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, yo que trabajo, bueno, yo soy desarrollador aquí y pues, digamos, me he relacionado mucho y he hecho cosas para la administración municipal de aquí de Santa Marta, que ellos como tal también tienen la parte de cobranza en la Secretaría de Hacienda como una unidad fiscalizadora prácticamente. Ellos no tienen ningún sistema robusto, así como la DIAN. Y, o sea, los contribuyentes llegan ahí a atención al contribuyente a presentar o a pagar como tal los impuestos, pero ellos, o sea, ¿qué forma tienen o cómo hacen ellos para saber o verificar
o saber, por ejemplo, si tienen forma un monto que el contribuyente X tiene que pagar un aproximado, no sé, de 20 millones, o si lo que yo estoy presentando es real sin necesidad de que tengan que ver mi libro auxiliar o que tengan que ir a venir a ver mi soporte. Entonces, no sé, o sea, no hay forma o no existe o cómo realizan ese proceso realmente, desde el punto de vista, claro, de una unidad fiscalizadora. En los municipios, yo creo que hay unos municipios que están muy tecnificados. Creo que Bogotá está muy tecnificado. Bogotá creo que maneja inclusive esa exógena que maneja la DIAN, la maneja para sus contribuyentes allá de los impuestos municipales. Pero hay otros municipios de pronto que todavía las cosas no son como tan tecnificadas. La DIAN, por ejemplo, se da cuenta que una persona le declaró su IVA correctamente por información exógena y lo cruza es anual, porque ustedes saben que la información exógena respecto al IVA es una información exógena que es anual. Pero entonces la DIAN sí tiene muchos mecanismos de cruzar. Por ejemplo, si una persona le solicita una devolución a la DIAN de IVA, la DIAN puede cruzar si esos descontables que está solicitando son verídicos y si esas personas, esos proveedores presentaron declaración de IVA o no. La DIAN está muy tecnificada en ese tema, pero los municipios, pues muchos no están tan tecnificados en eso. Ya es de pronto la auditoría que haga la Secretaría de Hacienda en ese tema. Pero ya como saber qué es lo que usted me va a declarar, muchos municipios no tienen todavía esa posibilidad de determinar eso de manera previa. La DIAN sí tiene la posibilidad de determinar de manera previa si la persona de pronto declaró correctamente el IVA que generó, porque a la DIAN todo el mundo le informa. Entonces, usted está diciendo, yo generé este IVA por operaciones con este y resulta que este y este también informan, y la DIAN tendría por lo menos una información previa que le puede permitir si lo que se está colocando ahí es algo real o no. Pero los municipios no, los municipios les toca tecnificarse mucho. Igual los municipios como entidad estatal, ellos también le pueden pedir información a la DIAN y hacer cruces. De hecho, en muchos municipios le solicitan a la DIAN, deme la declaración de renta de estos y verifican si el impuesto de industria y comercio que ellos pagaron tiene una similitud con los ingresos que están mostrando por lo menos en renta, algo así. Es, digamos, convenios que son interadministrativos, pero municipios como Santa Marta, ya tú lo estás diciendo, posiblemente ellos no tienen. Ahí lo importante es la buena fe de las personas, de hacer sus cosas como son. De hecho, el principio de la buena fe es un principio constitucional que también aplica a los temas administrativos, y los temas administrativos, dentro de ellos está el tema de los impuestos. Vamos a comenzar a hacer... Una preguntita. Sí. O sea, es como una consulta. La devolución de IVA, cuando uno presenta la devolución de IVA, o sea, para que la DIAN le haga la devolución de IVA a una empresa o a una unión temporal, ¿también se le puede hacer la devolución de IVA? ¿A una qué? Unión temporal. Sí, también, porque es que la unión temporal es responsable de IVA. Las uniones temporales, los consorcios, ellos presentan declaración de IVA. Y quien presente declaración de IVA, si tiene un saldo a favor por IVA, y si ese saldo a favor es de los bienes que dan derecho a devolución, anote, dentro del articulado que había que leer está el 481. Ahí se dice que se devuelve en IVA, porque todo no se devuelve en IVA, solamente a los que realizan operaciones del artículo 481. Listo. Ok, sigamos aquí con el tema que sigue. Vamos a comenzar a hacer un ejercicio de ciclos económicos para ir como aplicando lo que hemos visto hasta ahora, para que se entienda, para que aterricemos lo que hemos visto. Si usted no ha entendido lo que hemos visto, con este ejercicio lo va a entender mejor. Bien, entonces vamos a tener mucha paciencia con esto para que entendamos este tema, para que lo entendamos bien. Entonces, vamos comencemos con lo siguiente. Vamos a elaborar unos cosméticos. Vamos a mirar qué pasa con los cosméticos.
cualquier cosmético, el que sea. No sé, alguna de ustedes que me den nombre de un cosmético que considere importante, que se utiliza mucho, que sea muy famoso en su usanza, o si hay hombres que también utilizan cosméticos, pues uno pensaría que el tema de cosméticos es más como femenino, pero si hay hombres que utilizan cosméticos, alguien puede decir, si Héctor sabe de un cosmético, si Darwin sabe de un cosmético. Labiales. ¿Cómo? Las queratinas de la EPA Colombia esa. Hablemos de las queratinas de EPA Colombia. Muy famosas esas queratinas. Yo creo que esas queratinas sirven ¿para qué? Para el cabello. Profe, eso es para alisar el cabello. Bien, Del cabello. vamos a unas queratinas. Bien. ¿Qué se necesita para producir esas queratinas? ¿Qué insumos se utilizan? Vitamina B, aminoácidos. Vamos a tener aquí queratinas. ¿Eso es con K o no es cierto? Sí, señor. Sí, con K. Sí, profe, sí. Queratinas de EPA Colombia. EPA Colombia. Vamos a producir esas queratinas. Entonces aquí, ¿qué insumos se necesitan? Vitamina B, aminoácido, Digamos embrión de pato. Vitaminas. Vamos a colocar aquí. Ustedes ven lo que yo estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, así es. Vitaminas, aminoácidos, ¿qué más? Embrión de pato. Alisante. Alisante. Dejémoslo ahí. Estos insumos los vende un proveedor. Ese proveedor vende esos insumos a 40,000 pesos. Ese proveedor vende esos insumos a 40,000 pesos. Eso es lo que él le agrega, por lo tanto, su precio de venta es los mismos 40,000. Él tiene eso a 40,000 pesos. Ese IVA de esos insumos, vitaminas, aminoácidos, alisantes, es del 19%. 40 por 19%. El 19% de 40,000, ¿cuánto es? Multipliquen allá. Aquí me dio 7,600. Así es, profe. Bien, entonces, ¿cuál es el precio total? El precio de venta más el IVA. Que tenemos aquí 40,000 más 7,600. Eso fue lo que facturó el proveedor. Unas vitaminas, unos aminoácidos y unos alisantes. Y EPA Colombia, como es experta, ella tiene su montón de muchachas, su montón de mujeres y de todo tipo de personas ahí en esa fábrica, pues. Porque yo me imagino que EPA, ella tiene la fórmula y ella supervisa bien de que esa queratina salga bien, pues, porque ella es la del nombre, ella es la de la marca, y ella no va a querer de que ninguna persona salga por ahí diciéndole que esa queratina no funcionó. Profe. Sí. Yo había escuchado como que el que le hacía la fórmula era por allá de Israel. Exacto. ¿Cierto? Sí, lo importante es que EPA es EPA. EPA no es solamente la mujer que vimos destruyendo a Transmilenio. Eso fue lo que quisieron decir de ella, pero EPA es no, EPA. Sí. EPA, si se fuera lanzado el Congreso, hasta fuera salido, hombre. Se hubiera ganado. Sí, porque me parece a mí que contribuye más ella que muchos congresistas a las cosas de la vida en Colombia. Sí, eso es verdad. No, profe, sino que, pues, ahí me permito una cosita. Sí. Que yo, pues, lo de EPA Colombia, estaba buscando un ejemplo, yo creo que se aplicaría acá. Por ejemplo, pues eso es otro temita, pero relacionado a eso, en el artículo 437, el numeral 3. Ahí están los responsables, los que son responsables. 437, 2, que son los agentes de retención. Eso. El numeral 3 de ese artículo dice que las personas del régimen común responsables que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país. Perfecto, sí. Es decir, si ella
un extranjero le presta servicios a ella y si ella es responsable, ella tiene que retener IVA del 100%. Recuerden que ese es el numeral 3 y el numeral 3 es del 100%. Sí, no, entonces ese ejemplo aplicaría ahí con EPA Colombia, suponiendo No, pues que ella es responsable. habría que contextualizarlo porque si EPA Colombia adquiere servicios del exterior o de personas no residentes ni domiciliadas en Colombia, EPA Colombia tendría que cumplir su obligación tributaria de retener IVA en esa operación, si EPA Colombia es responsable de IVA. Sí. Ok, sigamos aquí. Entonces miremos aquí por favor lo siguiente, concentrémonos aquí para que vamos entendiendo este tema. El proveedor lo que hizo fue facturar insumos, cuyo precio de venta es 40.000, el IVA es 7.600. Eso fue lo que hizo el proveedor. Bien, les pregunto, el productor que está pagando 47.600, ¿cuál sería la compra? ¿Qué es lo que él va a tener en su 14? ¿Cuál sería? ¿40.000 o 47.600? 47.600, profe, no. 40.000. Es 40.000 porque él tiene derecho a descontable. Si él coloca 47.600, me está diciendo que no tiene derecho a descontable. Vamos a agregar, esta persona le va a agregar algo a eso. Ya él tiene los insumos, pero entonces él también le va a agregar algo. Dentro de las cosas que él le agrega está la mano de obra, está arrendamiento y está también su utilidad. Y aquí tenemos de que lo que él le va a agregar es el 40%. Entonces cogemos 40.000 por 40%. Da 16.000. El precio de venta del productor, ¿cuánto sería entonces? Pues sería esos 56.000. 16.000 más 16.000 40 más 40. 16. 56.000. Más. 56.000. ¿Sí entienden por qué es 56.000 el precio de venta del productor? Pues porque 40, le agregó el costo. Porque ahí le están metiendo más lo que le el está valor agregando. agregado. 40 Valor más agregado. bien, 40 más el valor agregado, ¿cuál es aquí? La mano de obra, es decir, todo lo que él utiliza todo lo que utiliza EPA Colombia para hacer esa queratina. El proveedor simplemente le facturó insumos por 40.000 más IVA. ¿Qué hace EPA Colombia? EPA Colombia tiene que tener una infraestructura para eso. Unas máquinas, qué sé yo, unas mujeres o unos hombres. Entonces, el precio de venta de EPA Colombia van a ser 40.000 más su valor agregado. El IVA de 56.000 es, digamos, 10.640. Entonces, el precio total serían 66.000. ¿Cuánto es el precio de compra para el comerciante mayorista? Sin 66.640. Bueno, creo que No. Precio de compra. 50, 14. 56. 56.000. Bien, perfecto. 56. Resulta que el comerciante mayorista va a agregarle el 20%. Entonces cogemos 56.000 Por el 20. por el 20%. Eso serían 11.200. El precio de venta del comerciante mayorista serían entonces 56.000 más 11.200. Y tenemos de que el IVA sería 12.768. Y el precio total serían 67.200 más esto. Este es el precio total. ¿Cuánto es el precio de compra del comerciante minorista? ¿Cuánto es? 79.968. El precio de compra es mercancía. ¿Qué tiene en la 14? Eso es el precio de compra. Serían los 67.200. 67.200. Aquí tenemos de que este le agrega el 10%.
Y tenemos de que el precio de venta va a ser y tenemos de que el IVA va a ser esto. Y que el precio total va a ser esto. El consumidor final, ¿cuál es el precio de compra del consumidor final? Es decir, de ustedes, que son las que ya no vuelven más a comercializar eso, muchachas. 77.920. 87. 87. El consumidor final está pagando 87.965. Miren que acá automáticamente, vamos a durarnos por ahí unos 10 minuticos más para entender bien esta parte. Acá automáticamente me quedaron las cuentas T. Acá automáticamente me quedaron las cuentas T. La cuenta T del proveedor es un IVA generado de 7.600 y eso es lo que él va a pagar. ¿De acuerdo o no? Estamos haciendo la cuenta T del IVA. Sí. La cuenta T del productor. Mire que el productor tiene un descontable de 7.600 que le facturó el proveedor y tiene un generado de 10.640. ¿Entendemos por qué o no? Sí. Y miren cuánto es lo que el productor estaría pagando, porque él paga la diferencia entre los dos. Él tiene un generado de 10.640, pero tiene un descontable de 7.600 y el productor estaría pagando esto. Nos vamos para donde el comerciante mayorista. El comerciante mayorista tiene un descontable de 10.640, que fue lo que él pagó cuando le compró el productor, pero tiene un generado de 12.768 y él estaría pagando 2.128. 2.128. Viene ahora el comerciante minorista. Tiene un descontable de 12.768 y tiene un generado de 14.045 y tiene entonces un valor a pagar de 12 millones. Entonces miremos lo siguiente. Miren que es muy sencillo, vea. El proveedor 7.600 y lo que el proveedor va a pagar para el productor es descontable y el productor tiene un IVA generado y ustedes van observando que aquí está la escalerita, vea, 7.600 aquí, 7.600 acá. Miren, 3.400 aquí. 10.640 aquí, 10.640 acá, 12.768 aquí, 12.68 acá. Entonces, miren cuánto recauda el Estado por esto, vean. El Estado por esto recauda 14.045 pesos. ¿Sí están observando lo que el Estado está recaudando aquí? Sí, profe. El proveedor que pagó 7.600, el productor que pagó 3.040, el comerciante mayorista que pagó 2.128, el comerciante minorista que pagó 1.277. Y miren la belleza acá, vean, ¿dónde conseguimos nosotros esos 14? Miren dónde están los 14 acá, por favor mírenlo acá. ¿Quién está pagando los 14.045 pesos? ¿Quién los está pagando? Consumidor final. Consumidor final. Consumidor final. ¿Sí están viendo por qué se dice que el consumidor final es el que paga el IVA? Los demás, miren, el proveedor no está sacando plata de su bolsillo. Los 7.600 que él está sacando se los pagó el productor. El productor tampoco está sacando plata de su bolsillo. El productor tiene un IVA descontable de 7.600 y tiene un IVA generado de 10.640 y tiene que pagar la diferencia. De su bolsillo no paga ni un peso. Otra manera de probar esto es lo siguiente. Vamos a sacarle el IVA a esta columna que está aquí. Vamos a sacarle el IVA a esta columna que está aquí que se llama valor agregado. Voy a colocarla con un color zapote. Vamos a sacarle el IVA a esta columna que llama aquí valor agregado y lo vamos a colocar en esta columna que está acá H.
para demostrar por qué esto se llama impuesto al valor agregado. Vamos a sacarle el IVA a 40.000 por 19%. Y así sucesivamente a todos los demás. Miren lo que tenemos acá. El mismo valor que está acá de valor agregado es el mismo valor que está pagando cada uno de los que aparecen aquí en esta cadena productiva. Vean. 40.000 por 19% da 7.600. 16.000 por 19% da 3.040. 11.200 por 19% da 2.128. Y 6.720 por 19% da 1.277. Y ya sabíamos de que esta suma da 14.045 pesos. ¿Sí entienden por qué esto se llama impuesto al valor agregado? Sí, así es. Entonces, dejemos allí. La idea es que en la próxima clase vamos a hacer el ciclo. Ya hicimos el ciclo económico de un bien grabado al 19%. La próxima clase haremos el ciclo económico de un bien grabado al 5%. Haremos el ciclo económico de un bien exento y hacemos el ciclo económico de un bien excluido. Yo les voy a mandar esta plantilla y en los otros están las hojas en blanco. Trabajen con los mismos valores agregados que están ahí y ustedes intenten a ver hasta dónde llegan. A mí me parece interesante de que ustedes intenten a ver hasta dónde llegan, porque van a entender mejor esto cuando aquí nos veamos con la ayuda de Dios el martes y entenderán esto súper bien. Pero si ustedes no hacen el esfuercito, acá abajo aparece el ciclo económico de unos televisores y comenzamos con valor agregado de 100.000. El precio de venta va a ser 100.000. De ahí para allá ustedes sigan haciendo todo lo demás. En el bien grabado, el chocolate de mesa del 5%, también voy a dejarles aquí el valor agregado. En todos les voy a dejar el valor agregado, simplemente para que ustedes hagan lo demás. ¿Entienden lo que les estoy diciendo o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Esto es Sí, señor. Esto es aplicar algo de la contabilidad que ya ustedes han manejado. No necesito aquí que me hagan las cosas perfectas. Si ustedes el martes que nos vamos a encontrar con la ayuda de Dios les dio lo mismo que a mí me dio, pues maravilloso. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Miren, la gran parte de la clave en el IVA está en los ciclos económicos, porque esto es lo que se da en la vida real. Vamos a hacer el ciclo, ya hicimos el ciclo económico un bien grabado, vamos a hacer el ciclo económico, hicimos el ciclo económico de la queratina que hace para Colombia, y vamos a hacer el ciclo económico de un bien grabado al 5, de un bien exento y de un bien excluido. La tarea para ustedes es esa. ¿Qué otra tarea les dejé yo a ustedes hoy? No sé, creo que les dije una tareita ahora. Teníamos el artículo 476. ¿Cómo? Digo de averiguar lo de los pollitos, pero ya la compañera lo explicó. Ya la hicimos. Y lo del Amazonas, profe, pero su merced ya lo explicó del artículo 477 numeral. Entonces van a tener dos tareas, hacer estos ciclos económicos y otra tarea es consultar igual. Ya yo he visto que muchos de ustedes en sus PETSIS han mostrado cómo es la periodicidad del IVA, cuándo es anual, cuándo es cuatrimestral. Yo he notado que algunos en sus PETSIS han hecho eso. Entonces, estimados estudiantes, quien no haya elaborado el registro de asistencia, por favor, hágalo y Dios mediante nos estamos viendo el próximo martes. Esto se está poniendo bueno, esto se está poniendo sabroso, como dice Francia Márquez, muchachos. Me parece interesante de que ustedes estén en estos eventos porque van a tener un manejo de IVA con una propiedad, mejor dicho, van a estar muy avanzados en este tema y cosa que a mí pues prácticamente me enorgullece y que ustedes aprovechen de pronto este tipo de eventos. Por favor, los que no hayan registrado su asistencia, háganlo. Hoy estuvieron como 40 personas, hubo un momento de que vi 40.
Eso es interesante, de eso se trata, muchachos, de eso se trata. Entonces, terminen de hacer sus registros de asistencia, por favor, los que falten.